Yo creo que para responder esa pregunta tenemos que admitir que en general nuestro país vive una situación de crisis que ha afectado a las principales instituciones que finalmente rigen la vida de nuestro país, y el arbitraje no ha sido una excepción. Como todos sabemos, el tema salta a partir de la verificación de la existencia de determinadas mafias en materia de inmuebles, el famoso caso Orellana, y a partir de allí como que es el hilo de una madeja y sigue jalando a más temas vinculados luego con el caso Odebrecht, la operación Lavallato, y en general con temas vinculados a obras de infraestructura que son esenciales para nuestro país, pero también por la magnitud de los montos involucrados en cada una de estas obras ha determinado que el factor corrupción, que la posibilidad de generar finalmente coimas o situaciones irregulares se haya multiplicado. Es importante señalar que aquí el problema no es que sea del arbitraje. El problema de la corrupción trasciende y está más allá de todas estas instituciones, pero lo que sí me parece muy importante es tener en cuenta que finalmente, sea un árbitro o sea un juez, quien resuelve un conflicto finalmente es una persona que tiene poder. Y si tiene poder, es fundamental cómo lo administra, y administrarlo con responsabilidad y administrarlo bajo algún parámetro de control. Y creo que este es el punto que tiene que ser reforzado. Cuando estamos hablando de arbitrajes en los que hay fondos públicos involucrados, en los que el Estado está involucrado, me parece absolutamente razonable que a través de normas se fijen los mecanismos de control a lo que el Estado finalmente va a determinar quiere someter sus decisiones o sus controversias. En el caso de arbitrajes vinculados a entes privados, corresponde a las partes fijar esos mecanismos de control, y para eso esencialmente, por ejemplo, es someterse a instituciones arbitrales que ya cuentan con estatutos, que ya cuentan con determinadas pautas que son estándares internacionales para verificar la idoneidad de las personas que están interviniendo como árbitros y del proceso en sí mismo. Es fundamental, por ejemplo, que se respete ciertos y se permita ciertos estándares como la elección de los árbitros, que existe una relación de árbitros donde el centro de arbitraje se ha encargado de determinar cuáles son sus filtros. Por ejemplo, que sea una persona que tiene determinados años de experiencia profesional, que sea una persona que cuenta con una capacitación específica, que reúne los requisitos éticos, por ejemplo, que no tenga procesos penales, que tenga un reconocimiento en el medio, en fin. Son parámetros objetivos que finalmente un centro de arbitraje va a considerar relevante para determinar quién está en su lista de arbitraje, quién puede ser incorporado o, en todo caso, quién, habiendo sido incorporado, debe ser retirado. Y creo que esto es un control fundamental. En nuestra opinión, el problema no es el arbitraje. Como en todo, el problema no es el mecanismo, es cómo se usa. Pero lo que sí es imprescindible hacer es buscar que las partes se generen un espacio donde las decisiones sean adoptadas y respetadas por todos y por la sociedad en general, porque se sabe que emanan finalmente de un órgano donde no ha mediado corrupción, de un órgano ético y capaz de finalmente solventar una decisión frente a la sociedad en su conjunto, ¿no? Bueno, el tema de la colaboración eficaz es probablemente una de las figuras más sensibles. O sea, creo que hay que tratarla con muchísimo cuidado, y también debo ser muy clara en expresar mi opinión en el sentido que ha sido usado, por lo menos en las materias vinculadas a la actividad arbitral, de manera ligera y muchas veces irresponsable. Concretamente, creo que es importante tener claro de qué hablamos cuando estamos hablando de un colaborador eficaz. Y más allá del nombre, finalmente un colaborador eficaz es una persona que ha delinquido. O sea, un colaborador eficaz es alguien que ha admitido haber cometido un delito. Entonces, si quieren le decimos colaborador, pero en realidad es un delincuente. Y de lo que se trata es que este colaborador o delincuente puede estar en la posición de obtener algún tipo de beneficio
o un tratamiento más benévolo en cuanto a la pena que le correspondería si es que de alguna manera involucra a más gente o dice o revela ante la autoridad que otras personas están involucrados en la comisión de este delito. En otras palabras, con quien supuestamente se ha asociado para delinquir. Esto es bien importante entenderlo en su real dimensión. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en la práctica es que el colaborador, es decir, quien admite haber cometido un delito, empieza a revelar una serie de nombres. Y esos nombres, mientras sean personas que tienen un alto grado de credibilidad en la sociedad, mientras el número de personas sea mayor a quienes se involucra, finalmente, ¿qué ocurre? Se colocará en una mejor posición y su responsabilidad se diluye. Finalmente, ya no es el tema de uno o dos irregulares, es un tema medio generalizado. Y como es generalizado, es realmente menos importante. En cambio, ¿qué cosa pasa? Todas aquellas personas que fueron sindicadas por este delincuente terminan viéndose en la necesidad de demostrar su inocencia. En realidad, estamos frente a una situación donde el derecho está al revés, porque el delincuente es a quien se le cree y da los indicios que son más que eso, donde finalmente involucra a personas a quien debemos presumir la inocencia, pero en la práctica tienen que demostrar su culpabilidad, que no son culpables. Tienen que demostrar la inocencia en lugar de que ésta se presuma. Esto es una barbaridad. Y esto efectivamente sí está ocurriendo en nuestro país. Y claro, las consecuencias de eso es, se debe iniciar una investigación. Absolutamente de acuerdo. El colaborador eficaz lo que da son indicios. Y lo que corresponde a la autoridad es usar esa información para demostrar, para investigar, para obtener pruebas de si esa información es cierta o no. Más allá de la sanción que le debe corresponder a quien miente, es claro que las personas a quien han sido sindicadas por él bien pueden ser perjudicadas de una manera muy grave. Ahora, su supuesto involucramiento a propósito del acto de un colaborador eficaz es materia de un titular de periódicos. Cuando quede claro que no tuvo ninguna relación y que personas intachables se hayan visto afectadas, ya no va a ser titular de periódicos. No solo eso, ya ni siquiera va a ser noticia. Con lo cual, el perjuicio ha sido causado. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la reforma, absolutamente comprometidos con un comportamiento ético y correcto. Y por eso consideramos que comportamientos como estos deben cambiar, no solo desde las instituciones públicas, no solo desde finalmente los elementos esenciales que tiene que haber en una reforma de administración de justicia, sino también desde los justiciables. Y eso involucra a los abogados y eso involucra a las partes. Todos tenemos que finalmente poner lo nuestro y demostrar que estamos en aptitud de dar la talla en una sociedad que requiere un comportamiento adecuado y digno de finalmente reivindicar el rol que todos tenemos.